Lo que le hicieron a Pritchard Colón no fue solo una tragedia, fue una ejecución en televisión en vivo que la industria del boxeo juró enterrar. Pero Conor McGregor acaba de romper el pacto de silencio, y lo que ha revelado expone la verdad más oscura y corrupta del deporte. ¿Por qué permitieron que lo destruyeran en el ring? ¿Quiénes dieron las órdenes de ignorar las alertas y qué secretos macabros se ocultaron esa noche? Si crees que conoces la historia de Pritchard, no tienes idea de nada. Mira este video hasta el último segundo, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre todo lo que creías saber sobre esta mafia. El mundo cree saber lo que ocurrió con Pritchard Colón, pero la versión bonita que te contaron es una completa mentira. El irlandés no se guarda nada, señala directamente la manipulación detrás del combate, expone los oscuros intereses de la industria y alumbra la barbarie de los puñetazos ilegales propinados por Terrell Williams que terminaron por mutilar el futuro del joven boricua. Agárrate, porque las declaraciones que vas a escuchar van a sacudir los cimientos de los deportes de contacto. Aquel 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia, la gran promesa de Puerto Rico no entró a un simple enfrentamiento a 10 asaltos frente a Williams, caminó directo a una trampa mortal en el cuadrilátero. Lo que transmitieron en televisión fue una cacería vil, una carnicería permitida donde el referí Joe Cooper miró hacia otro lado de forma sospechosa mientras el propio equipo de Colón permitía que lo destruyeran segundo a segundo sin mover un solo dedo. Ese sangriento episodio desnudó una red de complicidades, negligencias del cuerpo médico y ceguera intencionada del árbitro que desató una oleada de morbo y rabia a escala global. El castigo sistemático culminó en un colapso espeluznante dentro del vestidor, provocando un derrame cerebral masivo que dejó a la estrella boricua debatiéndose entre la vida y la muerte durante más de 200 días en estado vegetativo. Tras una eternidad de encubrimientos, pactos de silencio y secretos siniestros que aún persiguen a los culpables, la postura implacable de Conor McGregor, respaldada por las devastadoras revelaciones del propio padre del peleador, Pritchard Colón, terminan por desmantelar la farsa montada alrededor de esa fatídica velada. Yo conozco las entrañas de este negocio salvaje y sé exactamente cómo actúan las ratas que mueven los hilos desde las sombras. La masacre contra ese muchacho no fue una casualidad del combate, sino un crimen con total impunidad avalado por los magnates que se enriquecen con la sangre ajena. Al principio, el público solo presenciaba un recital de boxeo, con un Pritchard esquivando golpes con una elegancia felina y castigando el rostro de Terrell Williams con un jab relampagueante que lo hacía ver como un aficionado desesperado. Mientras las gradas celebraban ese recital técnico, en la esquina contraria se preparaba una verdadera emboscada. Desde las primeras acciones, Williams comenzó a ejecutar una estrategia vil y sucia, conectar impactos prohibidos directos a la nuca y la nuca baja durante cada amarre, buscando anular el cerebro del boricua lejos de la vista de los jueces. Pritchard volteaba hacia Joe Cooper clamando por neutralidad, pero el referí prefirió hacerse el ciego, demostrando que en esta industria a veces hay mandatos implícitos para favorecer a ciertos protegidos a cualquier costo. Asfixiado por la impotencia y sintiéndose completamente desprotegido, Colón decidió impartir su propia ley en el quinto asalto con una fuerte contravención abajo para frenar el abuso. Sospechosamente, ahí el árbitro se actuó de inmediato, castigando duramente al puertorriqueño con la deducción de 2 puntos. Ese instante detonó la transformación del combate en una auténtica batalla campal, sin reglas ni escrúpulos. Acto seguido, sobrevino aquel brutal e ilegal impacto por la espalda que derribó a Pritchard visiblemente conmocionado, mientras entre bastidores ya se rumoreaba que el chico difícilmente abandonaría el recinto por sus propios pies. Fue el preciso momento en que la tragedia tomó el control absoluto, apadrinada por la indiferencia médica y la impunidad oficial. Tras la brutal lluvia de impactos prohibidos en la zona posterior de la cabeza, el clamor del público no le dejó más opción a Joe Cooper que restarle 1 punto Williams, otorgándole al puertorriqueño el tiempo reglamentario para reponerse. Sin embargo, no era cansancio lo que sentía el peleador, sino el colapso silencioso de su propio organismo. Aferrado a las cuerdas, desorientado y cubierto por un sudor gélido, Pritchard le confesó en voz baja al médico de la velada, Richard Ashby, que la cabeza le daba vueltas y que la penumbra se apoderaba de sus ojos. Cualquier especialista responsable habría frenado ese exterminio sin dudarlo, pero en esta industria el dinero siempre pesa más que la integridad física. Ashby desestimó de forma irresponsable los síntomas evidentes de una hemorragia cerebral inminente y empujó de nuevo al chico al matadero, entregándolo inerme ante un verdadero depredador. Al llegar al 9º episodio, la joven promesa caribeña ya no existía en la lona, en su lugar quedaba la sombra de un guerrero sin coordinación ni visión, avanzando a ciegas por pura inercia. Al detectar esa absoluta indefensión, Williams se abalanzó sobre él con feroz crueldad para propinarle el golpe de gracia. El impacto definitivo lo mandó al piso por primera vez, y con Pritchard tambaleándose sin control, recibió un castigo letal al abdomen seguido por otro estocada cobarde a la base del cráneo mientras su cuerpo se desplomaba inerte sobre el tapiz.
Lo más perturbador de esta farsa es que la victoria no fue otorgada por vía del knockout ni mediante las tarjetas de los jueces. El combate concluyó de la manera más insólita y humillante, sancionando con la descalificación al propio equipo boricua. Su esquina, envuelta en el pánico al notar el estado vegetal del muchacho, le retiró la indumentaria creyendo torpemente que la contienda había finalizado en el último asalto, firmando así la sentencia final mientras la hemorragia interna devoraba los últimos destellos de vida de la joven promesa. Esa desesperación en la esquina reflejó el completo desastre de una noche donde cada decisión olía a negligencia intencionada. Al resonar el metal del 9º episodio, la esquina de Colón, aturdida y desbordada por el caos del espectáculo, cometió una negligencia insólita al dar por terminado el pleito antes de tiempo. En un arrebato de nervios, procedieron a despojarlo de los guantes. Al percatarse del garrafal fallo, intentaron calzárselos desesperadamente, pero el tiempo expiró y el árbitro, utilizando el reglamento como la excusa perfecta, decretó la descalificación inmediata, sirviéndole el triunfo en bandeja de oro a Williams. El horror verdadero no ocurrió frente a las cámaras, sino en la penumbra del pasillo. Con el rostro desencajado y la mirada flotando en la nada, Pritchard apenas logró balbucear a su madre, Nieves Meléndez, con un hilo de voz angustiado: «Mami, se me apaga la vista, la cabeza me va a estallar». Tras avanzar unos metros rumbo al camerino, sus piernas colapsaron violentamente. Se desplomó de rodillas, vomitó de forma desgarradora y cayó inconsciente en brazos de los suyos. En el Hospital Innova Fairfax, las tomografías destaparon la carnicería, un derrame cerebral masivo provocado por la ráfaga de impactos ilegales a la nuca que todos prefirieron ignorar. Los doctores tuvieron que amputarle una sección del cráneo en una cirugía desesperada para liberar la salvaje presión interna, hundiéndolo en un coma letal durante 221 días de pura agonía. Al abrir los ojos, el prospecto caribeño había sido despojado de su vida anterior, pero ese infierno encendió la gesta de resistencia más conmovedora y cruda del deporte. Blindado por el amor indestructible de su madre, Colón emprendió una reconstrucción titánica que desafió los límites de la medicina, transformando esta atrocidad en un monumento viviente de lucha contra las mafias y la impunidad del negocio. Los especialistas daban el caso por perdido, sentenciando fríamente que el cerebro del chico estaba devastado y condenado a la inmovilidad absoluta, pero jamás contaron con la casta indomable de un auténtico peleador. Burlando las predicciones más pesimistas de la medicina, Pritchard comenzó a afirmar hazañas que parecían imposibles. Logró desprenderse del soporte respiratorio para inhalar aire por cuenta propia, propinando un puñetazo sobre la mesa contra la resignación. Al poco tiempo, sus ojos empezaron a rastrear formas, respondiendo al llanto de su familia mediante pequeños pestañeos y leves guiños de cuello que erizaban la piel de cualquiera. Un sistema informático de rastreo ocular pasó a ser su nuevo canal de comunicación, permitiéndole contestar interrogantes, transmitir sensaciones y volver a tejer un puente con el mundo real. Reaparecieron las sonrisas hacia su madre, el llanto genuino con sus historias favoritas y el afecto de su círculo íntimo. En julio de 2021 enfrentó otra batalla decisiva al ser sometido a una reconstrucción craneal con prótesis de titanio para frenar la compresión destructiva sobre su tejido cerebral. Tras el quirófano, su evolución dio un vuelco asombroso, recobrando el control en el torso para alzar sus extremidades, chocar los puños con sus médicos y soltar leves combinaciones de aire a modo de juego, probando que aunque le despojaron de sus glorias deportivas en una velada siniestra, la esencia de un guerrero invicto jamás se la podrán arrebatar. Yo sé lo que es la guerra en la jaula. Conozco la sangre, la ferocidad absoluta y la sed insaciable de aplastar a tu oponente, pero la asquerosa maniobra de Terrell Williams no tiene nada que ver con el arte del combate. Fue una ejecución vil, un crimen desalmado que me produce verdadero asco y náuseas. Que no vengan ahora los trajes de la industria a vender la farsa de que esto fue un simple percance en la contienda. Ese sujeto es un matón sin honor, una rata despreciable que debería estar pudriéndose tras las rejas en lugar de disfrutar de su libertad. La masacre contra Pritchard me provoca una rabia hirviente, porque Williams era plenamente consciente de la barbarie que ejecutaba en cada amarre, castigar con alevosía el tronco cerebral, descargar martillazos traicioneros donde sabes perfectamente que vas a lisiar o matar a tu rival. Hay una frontera de honor que solo los infames sobrepasan, y ese cobarde la rebasó con una frialdad sociópata mientras los promotores y los oficiales miraban hacia la nada para no arruinar la caja chica. Lo de esa noche en Virginia no fue un choque de titanes, fue un ataque premeditado de un depredador sin escrúpulos cazando a una joya brillante con un talento colosal. Me quema las entrañas presenciar cómo masacró a una estrella emergente, despojándolo de su juventud y sepultándolo en una silla, mientras ese cobarde se limpia la sangre de los nudillos y escupe disculpas ridículas ante las cámaras. Si tuviera el poder en esta industria, ese criminal de Terrell Williams jamás volvería a vendarse las manos, sino que estaría rindiendo cuentas ante un juez en una celda por la atrocidad que perpetró.
Mutilar a un rival debilitado por el vértigo y seguir descargando martillazos en la nuca, cuando ni siquiera puede mantenerse erguido, no es la actitud de un peleador, es la firma de una auténtica basura humana. Pritchard exhibió la casta y el coraje de un titán, pero la podredumbre de sujetos como Williams y la complicidad vil de esa velada representan la mancha más asquerosa, sangrienta y oscura en los anales del deporte de combate. Esta pesadilla no solo nos deja una rabia hirviente en la sangre, sino que nos exige una alarma inmediata sobre la podredumbre y la falta de escrúpulos que amenazan la vida humana dentro de un recinto. Si la sed de dinero aplasta la dignidad y el valor de un atleta, la tragedia continuará cobrándose víctimas inocentes. ¿Tú qué opinas de la ceguera intencionada del juez y la cobardía de Williams en ese choque? Déjame tu punto de vista en la caja de comentarios, quiero leer tu rabia. Si te apasiona la verdad sin censura y deseas destapar los secretos más oscuros y polémicos de esta industria, revienta el botón de me gusta, comparte este video en tus redes y suscríbete activando la campana para que no te pierdas el próximo bombazo. Nos vemos en la siguiente batalla.